En mi cumpleaños número 29, mi hermana me regaló una factura, $36K por todos los regalos que te hemos dado. Todos aplaudieron. Abrí mi carpeta, aquí hay recibos por $720K, tu boda, tu casa, tus autos. Su esposo se quedó helado, eso es imposible. El abogado sentado en la mesa de al lado se levantó, es muy posible. Tienen 48 horas para... Pensé que mi cumpleaños número 29 sería perfecto hasta que mi hermana Brianne me entregó una caja elegantemente envuelta frente a 40 invitados en el lujoso restaurante. Dentro había una factura detallada por $36.000 que enumeraba cada regalo de cumpleaños, presente de Navidad y dinero de graduación que me habían dado desde la infancia. La sala estalló en vítores y aplausos mientras Brianne anunciaba que tenía 30 días para devolver cada centavo. Mis padres sonreían con orgullo. Yo sonreí, metí la mano en mi bolso y saqué una gruesa carpeta de Manila. El silencio que siguió fue ensordecedor mientras abría tranquilamente la carpeta y extendía los documentos sobre el mantel de lino blanco. Mis manos se mantuvieron firmes a pesar de mi corazón acelerado mientras comenzaba a leer en voz alta el primer recibo. Depósito del lugar de la boda para Brianne Williams pagado por Estelle Martínez, $12.500. Coloqué el extracto bancario directamente frente a Derek, mi cuñado, cuya sonrisa de confianza comenzaba a flaquear. Catering para 150 invitados, $8.700. Arreglos del vestido de novia y accesorios, $3.200. Crucero de luna de miel al Caribe, $7.400. El color desapareció del rostro de Derek a medida que el reconocimiento se apoderaba de él. No eran números al azar que yo había fabricado. Cada recibo llevaba su firma, su letra, sus promesas de pagar cuando se estabilizaran financieramente. Espera, esos eran regalos, tartamudeó Brianne, su voz perdiendo el tono triunfante de antes. La familia ayuda a la familia. No puedes esperar que te devolvamos los regalos. Continué colocando documentos metódicamente, cada uno una pieza de evidencia cuidadosamente preservada. Pago inicial de su casa en Maple Street, $120.000. Transferido directamente desde mi cuenta de ahorros al First National Bank el 15 de marzo de 2018. Margaret, mi madre, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver los papeles. Su expresión cambió de confusión a una creciente alarma al reconocer los membretes oficiales del banco y la documentación legal. Tu primer auto, Derek, ese Honda Civic azul cuando perdiste tu trabajo, $14.800. La camioneta cuando nació Jackson, $23.600. La camioneta pick-up para tu negocio de jardinería que nunca se lanzó, $18.900. Las manos de Derek temblaban mientras alcanzaba su vaso de agua. Gotas de sudor se formaron en su frente a pesar de la agradable temperatura del restaurante. Él conocía cada transacción que mencioné porque había rogado por cada una. Prometiendo repetidamente que el pago estaba a la vuelta de la esquina. Matrícula preescolar de Jackson cuando estabas entre trabajos, $9.400. Lecciones de baile y disfraces de recital de Emma, $4.700. Los tratamientos de fertilidad cuando querían un tercer hijo, $11.300. Detente, susurró Derek con voz ronca. Por favor, solo detente. Pero yo estaba lejos de terminar. Años de meticuloso mantenimiento de registros me habían preparado para este preciso momento. Facturas médicas cuando Derek estuvo desempleado durante 8 meses, $32.100. Comestibles entregados semanalmente durante ese mismo periodo, $6.800. Facturas de servicios públicos para evitar la desconexión, $4.200. Frank, mi padre, extendió la mano sobre la mesa, intentando recoger los documentos. ¿Estelle? ¿Qué significa esto? Estos son asuntos familiares privados. El significado, papá, es que mientras tú y mamá han estado celebrando la exigencia de Brianne de $36.000, la cantidad real que se me debe asciende a $720.437.63. El número quedó suspendido en el aire como una nube tóxica. Varias mesas cercanas habían detenido sus conversaciones para escuchar nuestra discusión cada vez más acalorada. La elegante celebración de cumpleaños se había transformado en algo parecido a un procedimiento judicial.
El maquillaje cuidadosamente aplicado de Brianne comenzó a correrse mientras las lágrimas se formaban en sus ojos. Llevaste un registro de todo durante años. ¿Qué clase de hermana hace eso? La clase que trabaja turnos dobles en el hospital mientras ve a su familia gastar dinero que no tienen, respondí con calma. La clase que sacrifica su propia seguridad financiera porque cree que la familia es lo primero. La clase que descubre hace 3 semanas que su generosidad ha sido recompensada con una humillación calculada. La confesión de Derek en la barbacoa familiar había sido impulsada por el alcohol y cruel. Pensó que era hilarante que planearan exigir públicamente el reembolso de su cuenta bancaria personal. Nunca imaginó que estaría preparada con pruebas de su masiva deuda conmigo. Justo cuando Brianne abría la boca para responder, un distinguido caballero mayor se levantó de la mesa de la esquina. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su traje azul marino impecablemente confeccionado, y su presencia captó la atención inmediata de todos en el restaurante. Disculpen la interrupción, dijo con una voz que transmitía tanto autoridad como refinamiento. Soy Robert Calvel, abogado especializado en disputas financieras familiares. He sido contratado por la señorita Martínez, y puedo confirmar que toda la documentación presentada esta noche ha sido verificada y autenticada legalmente. La sangre desapareció del rostro de Brianne al darse cuenta de que esto no era un arrebato emocional y espontáneo. Era una respuesta legal cuidadosamente orquestada a su emboscada planeada. Robert colocó su tarjeta de presentación sobre la mesa con deliberada precisión. Señor y señora Williams, tienen 48 horas para responder formalmente a través de un asesor legal. Mi oficina se comunicará con ustedes el lunes por la mañana con instrucciones específicas sobre el reconocimiento de la deuda y la programación de pagos. Derek volcó su copa de vino, el líquido rojo extendiéndose por el mantel blanco, como sangre de una herida fresca. El viaje a casa desde el restaurante se sintió más largo de lo habitual, un pesado silencio llenando mi sedán mientras procesaba las revelaciones de la noche. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto de familiares que habían presenciado la confrontación, pero los ignoré a todos. Mañana traería suficiente caos sin añadir el drama de esta noche a la mezcla. El domingo por la mañana llegó con un golpe inesperado en la puerta de mi apartamento. A través de la mirilla, vi a mis padres en el pasillo, sus rostros marcados por la preocupación y la confusión. Margaret apretaba su bolso con fuerza mientras Frank cambiaba su peso nerviosamente de un pie a otro. Tenemos que hablar, dijo Frank en el momento en que abrí la puerta. Esto ha ido demasiado lejos, Estelle. La familia no demanda a la familia por dinero. Margaret pasó junto a mí hacia la sala de estar, sus movimientos bruscos y agitados. Yo te crié mejor que esto. Brianne cometió un error con esa factura, pero destruir la vida de tu hermana no es la respuesta. Serví café para todos, notando cómo su lealtad se inclinaba automáticamente hacia Brianne a pesar de la abrumadora evidencia de abuso financiero. Este patrón se había repetido a lo largo de nuestra infancia. Brianne recibía comprensión y segundas oportunidades, mientras que yo recibía expectativas y responsabilidades. Déjenme compartir algo que podrían encontrar interesante, dije, recuperando mi computadora portátil del dormitorio. Hace 3 semanas, en su barbacoa, Derek bebió bastante. Me encontró sola junto a la parrilla y comenzó a reírse de su brillante plan. Las cejas de Frank se fruncieron al reconocer el tono serio de mi voz. ¿Qué plan? Abrí la aplicación de grabación de voz en mi teléfono, revelando un archivo de audio de 23 minutos con fecha de 3 semanas antes. Derek pensó que sería divertidísimo contarme exactamente cómo me iban a humillar en mi propia fiesta de cumpleaños. Estaba tan borracho que olvidó que siempre grabo las reuniones familiares para el álbum de recortes que me regalaste la Navidad pasada. La taza de café de Margaret traqueteó contra el platillo cuando sus manos comenzaron a temblar. Grabaste una conversación privada. Grabé a Derek presumiendo de usar mi cumpleaños para avergonzarme públicamente y obligarme a pagarles $36.000. Dinero que planeaban usar para las deudas de juego de Derek, no para gastos familiares legítimos. El color desapareció del rostro curtido de Frank. ¿Deudas de juego? ¿Qué deudas de juego? Presioné reproducir y la voz arrastrada de Derek llenó la habitación. Su confesión empapada en alcohol reveló meses de planificación, viajes al casino en Atlantic City cada fin de semana, tarjetas de crédito al máximo y amenazas de usureros que exigían un pago inmediato. Ella trabaja todos esos turnos extra en el hospital,
continuaba la voz grabada de Derek con cruel diversión, siempre nos envía dinero cuando se lo pedimos. No tiene idea de que la estamos despojando de todo lo que tiene. Brianne dice que es hora de que aprenda algo de responsabilidad. El rostro de Margaret se arrugó mientras las implicaciones se asentaban. Años de apoyo financiero que habían asumido como generosidad voluntaria habían sido en realidad una explotación sistemática de mi salario de enfermera y mis ahorros. Hay más, dije suavemente, sacando una segunda carpeta de mi mesa de centro. Extractos bancarios que muestran dinero transferido desde mis cuentas sin autorización. Solicitudes de tarjetas de crédito a mi nombre con facturas enviadas a la dirección de Brianne. Retiros de cuentas de inversión usando mi número de seguro social. Frank examinó los documentos con creciente horror. Su experiencia en contabilidad le permitió identificar rápidamente los patrones de fraude financiero repartidos en múltiples instituciones y varios años. Esto es robo de identidad, susurró. Estas transacciones, algunas de ellas ocurrieron mientras estabas trabajando en el hospital. ¿Cómo pudo Brianne acceder a tus cuentas? Margaret de repente jadeó, llevándose la mano a la boca. ¿La limpieza? El mes pasado, cuando estaba ayudando a Brianne a organizar su dormitorio, encontré una caja de papeles debajo de su cama. Documentos bancarios, formularios de hipotecas, estados de cuenta de inversiones. Dijo que eran viejos papeles de la universidad que necesitaba triturar. ¿Qué tipo de formularios de hipoteca?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Documentos de refinanciamiento para su casa. La casa que les ayudaste a comprar. Pero los papeles mostraban que habían sacado capital adicional, mucho más que el monto del préstamo original. El rostro de Frank se endureció mientras procesaba esta información. Si refinanciaron sin decirnos, especialmente con la caída del mercado el año pasado, la casa vale menos de lo que deben, confirmé. Han estado usando mi apoyo financiero para cubrir los pagos de la hipoteca de una propiedad que está bajo el agua, mientras extraían secretamente capital para la adicción al juego de Derek. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del antiguo reloj de mi abuela. Margaret se secó las lágrimas mientras Frank miraba la evidencia esparcida sobre mi mesa de centro. La fachada cuidadosamente construida de su niña dorada se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Margaret con una voz apenas por encima de un susurro. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. El nombre de Robert Calvel apareció en la pantalla y lo puse en altavoz con el permiso de mis padres. Estelle, tenemos novedades que necesitas saber. Derek contactó a mi oficina hace una hora solicitando una reunión de emergencia. Quiere confesar todo a cambio de protección contra un proceso penal. Frank se inclinó hacia adelante con atención. ¿Qué tipo de protección? El señor Williams está aterrorizado. Aparentemente, la gente a la que le debe dinero ha hecho amenazas contra miembros de la familia, incluidos sus hijos. Está listo para proporcionar registros financieros completos y testimonio contra los individuos que lo alentaron a defraudar a Estelle. Los ojos de Margaret se abrieron de miedo. ¿Amenazas contra Jackson y Emma? Me temo que sí. Derek afirma que fue presionado para realizar esquemas cada vez más elaborados para extraer dinero de Estelle por personas que conocían su salario de enfermera y los saldos de sus cuentas de ahorro. Mi sangre se heló al darme cuenta del alcance de la conspiración. Esto no era simplemente una rivalidad entre hermanas o una disfunción familiar. Elementos criminales habían apuntado a nuestra familia específicamente por mi estabilidad financiera y mi naturaleza generosa. Hay algo más, continuó Robert sombríamente. Derek mencionó que Brianne recibió entrenamiento sobre qué decir exactamente en tu fiesta de cumpleaños. Alguien le proporcionó la cantidad específica en dólares e instrucciones sobre cómo presentar la demanda públicamente. Las manos de Frank se cerraron en puños. ¿Quién haría algo así? Eso es lo que pretendemos averiguar. La reunión de Derek con nosotros es mañana por la mañana. Les sugiero que todos se preparen para algunas revelaciones muy difíciles sobre personas en las que confiaban. Después de que Robert colgó, mis padres se sentaron en un silencio atónito. La hija que habían favorecido y protegido se había convertido en un peón en la empresa criminal de otra persona. Mientras que la hija que habían dado por sentada se había convertido en una víctima involuntaria de depredadores financieros. Lo siento, susurró Margaret entre nuevas lágrimas. Siento mucho que no viéramos lo que estaba sucediendo.
Te fallamos a ti y le fallamos a Brianne también. Frank extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Haremos lo que sea necesario para arreglar esto. La familia protege a la familia, y deberíamos haberte estado protegiendo a ti todo el tiempo. Mientras mis padres recogían sus abrigos para irse, Margaret se volvió con una expresión de dolor. Hay algo más que necesito decirte. Algo sobre Brianne que podría explicar por qué siempre se ha sentido con tanto derecho a todo. Hizo una pausa, luchando con palabras que habían estado enterradas durante casi 30 años. Brianne no es la hija biológica de Frank. El lunes por la mañana llegó gris y lúgubre, coincidiendo con el sombrío estado de ánimo que se había apoderado de nuestra familia desde la impactante revelación de Margaret. Llamé al hospital para decir que estaba enferma, algo que no había hecho en más de 2 años, y conduje hasta el bufete de abogados de Robert en el centro de Filadelfia. El edificio de oficinas era imponente, todo de vidrio y acero, alcanzando el cielo nublado. La recepción de Robert hablaba de éxito y discreción, con muebles de cuero y pinturas al óleo que probablemente costaban más que mi salario anual. Derek estaba sentado encorvado en una de las sillas, su habitual arrogancia completamente ausente. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que no había dormido, y su ropa parecía como si la hubiera agarrado del suelo. Cuando me vio entrar, la vergüenza pintó sus rasgos de un rojo intenso. Ya está aquí, anunció Robert a alguien en su teléfono. Envíen a Patricia de inmediato. Patricia Hoffman llegó en minutos, una mujer de rasgos afilados de unos 50 años, cargando múltiples maletines e irradiando competencia profesional. Su presentación como contadora forense especializada en delitos financieros hizo que Derek se encogiera visiblemente en su silla. El señor Williams nos ha proporcionado información exhaustiva, comenzó Patricia, extendiendo documentos sobre la mesa de conferencias de Robert. Lo que hemos descubierto va mucho más allá del simple robo de identidad o disputas financieras familiares. Abrió su computadora portátil y la conectó a un gran monitor que mostraba un complejo diagrama de flujo con transferencias de dinero, números de cuenta y fechas que abarcaban varios años. Alguien ha estado apuntando sistemáticamente a Estelle para la explotación financiera desde 2016. Tarjetas de crédito abiertas usando su información personal, cuentas de inversión accedidas con firmas falsificadas. Incluso solicitudes de préstamos presentadas a su nombre con documentos de aprobación enviados a direcciones falsas. La voz de Derek se quebró cuando finalmente habló. Comenzó con algo pequeño. Brianne dijo que su amigo podría ayudarnos a conseguir algunas tarjetas de crédito adicionales para cubrir gastos cuando yo estaba entre trabajos. Dijo que era normal que los miembros de la familia se ayudaran mutuamente con las solicitudes. ¿Qué amigo?, exigió Robert. Alguien que Brianne conocía del trabajo, un tipo que dijo que entendía las dificultades financieras y quería ayudar a las familias en crisis. Tenía tarjetas de presentación, referencias, parecía legítimo. Patricia mostró otra pantalla con imágenes de vigilancia de varias sucursales bancarias. Señor Williams, reconoce a esta mujer. El vídeo granulado en blanco y negro mostraba a Brianne en una ventanilla de cajero, pero no estaba sola. Un hombre alto con un traje caro estaba a su lado, ocasionalmente señalando documentos o susurrándole al oído. El rostro de Derek se puso blanco. Es él. Es Vincent Torres. El amigo de Brianne. Vincent Torres, repitió Patricia, escribiendo rápidamente. Gerente de casino en Atlantic City Gaming Resort, también bajo investigación por el FBI por operaciones de lavado de dinero y usura. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones nos golpeaban como un tsunami. Los delitos financieros de Brianne no eran actos desesperados de una hermana en apuros. Eran parte de una empresa criminal organizada dirigida a familias con ingresos estables y relaciones de confianza. ¿Cuánto tiempo hace que Brianne conoce a este Vincent?, pregunté, aunque temía la respuesta. La respuesta de Derek salió apenas como un susurro. Desde que tenía 18 años. La ayudó a conseguir su primer apartamento, su primer préstamo para el auto, incluso su trabajo en la compañía de seguros. Siempre pensé que era solo un amigo de la familia. Robert intercambió miradas significativas con Patricia antes de continuar su interrogatorio. Derek, ¿alguna vez Brianne mencionó algo sobre la relación de Vincent con su familia? ¿Alguna razón por la que él tomaría tanto interés en ayudarla? Dijo que era como una figura paterna. Alguien que la entendía mejor que su familia real.
Cuando necesitábamos dinero para el pago inicial de la casa, dijo que Vincent arreglaría todo a través de ti, Estelle, para que pareciera una transacción familiar en lugar de un préstamo comercial. Las palabras de Margaret de ayer resonaron en mi mente. Frank no era el padre biológico de Brianne, y ahora un gerente de casino llamado Vincent Torres la había estado manipulando durante más de una década. Necesitamos pruebas de ADN, dije en voz baja. Mi madre reveló ayer que Frank no es el padre biológico de Brianne. Si Vincent Torres ha estado involucrado en la vida de Brianne desde que tenía 18 años. Patricia asintió sombríamente. Eso explicaría la planificación a largo plazo y el conocimiento personal de las situaciones financieras de su familia. Alguien con acceso íntimo podría haber estado recopilando información durante años. Derek de repente se dobló como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago. ¡Oh, Dios, los niños! Jackson y Emma, si Vincent es realmente. Sus hijos estarán protegidos, le aseguró Robert con firmeza. Pero necesitamos total honestidad sobre todo lo que Vincent les pidió que hicieran. Cada transacción que organizó, cada conversación que recuerden. Durante las siguientes 3 horas, Derek proporcionó detalles que pintaban un cuadro de depredación financiera sistemática, que abarcaba casi toda la relación de Derek con Brianne. Vincent los había guiado a través de solicitudes de hipotecas, reclamaciones de seguros e incluso las solicitudes de empleo de Derek para asegurarse de que siguiera dependiendo financieramente del apoyo externo. Dijo que familias como la suya eran su especialidad, admitió Derek, gente trabajadora con buen crédito y corazones generosos. Te llamó el objetivo perfecto porque nunca sospecharías que tu propia hermana te estaba tendiendo una trampa. Los dedos de Patricia volaban sobre su teclado mientras rastreaba los movimientos de dinero a través de múltiples cuentas e instituciones. Estelle, no solo has estado apoyando el estilo de vida de Brianne, sino también las operaciones criminales de Vincent. Cada dólar que transferiste para ayudar a tu hermana fue movido inmediatamente a través de una red diseñada para ocultar sus orígenes. La puerta de la sala de conferencias se abrió y la asistente de Robert entró con aspecto alarmado. Señor, hay una situación. Frank Martínez se desmayó en su oficina hace 20 minutos. Lo han llevado al hospital Jefferson. Mi corazón se detuvo. El estrés de estas revelaciones, combinado con su condición cardíaca del año pasado, podría ser potencialmente mortal. Tenemos que irnos, dije, agarrando mi bolso. Derek, vienes con nosotros. Si mi padre muere por esta conspiración, me responderás personalmente. Mientras corríamos hacia el ascensor, Patricia gritó una última y devastadora pieza de información. Estelle, hay algo más que necesitas saber. Vincent Torres ha estado haciendo pagos regulares a una cuenta listada como B. Martínez Torres durante los últimos 11 años, depósitos mensuales de $1.500. Las puertas del ascensor se cerraron sobre la angustiada confesión de Derek. Brianne dijo que Vincent era su verdadero padre. Dijo que finalmente estaba compensando años de abandono ayudándola a obtener lo que merecía de la familia que la crió. La unidad de cardiología del hospital Jefferson bullía con una urgencia controlada mientras corría por los pasillos hacia la habitación de mi padre. El familiar olor antiséptico y el sonido distante del equipo médico me recordaban innumerables turnos que había trabajado en entornos similares, pero estar del lado de la familia en una crisis médica se sentía completamente diferente. Frank estaba consciente pero pálido, conectado a monitores que pitaban constantemente mientras registraban sus signos vitales. Margaret estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano, con los ojos rojos de horas de llanto. El médico dice que fue inducido por el estrés, informó Margaret cuando entré en la habitación. El ritmo de su corazón es estable ahora, pero quieren mantenerlo en observación. Frank apretó mi mano débilmente cuando me incliné para besar su frente. Lo siento, cariño. Siento no haberte protegido de todo este lío. Guarda tus fuerzas, papá. Vamos a arreglar esto. Robert apareció en la puerta, llevando un maletín legal y con la expresión sombría de alguien que trae malas noticias. Estelle, necesitamos discutir desarrollos que no pueden esperar. En la sala de consulta familiar, Robert extendió nuevos documentos sobre la pequeña mesa. Se han presentado cargos penales contra Brianne por robo de identidad, fraude y malversación de fondos, por un total de $43.700 en fondos robados comprobables. Derek, que había permanecido en silencio durante la carrera al hospital, finalmente habló. ¿Y qué hay de Vincent?
También lo van a arrestar. Vincent Torres ha desaparecido. Su apartamento fue vaciado. Su oficina en el casino vaciada y sus cuentas bancarias transferidas a instituciones en el extranjero. Sin embargo, la Unidad de Delitos Financieros del FBI se ha hecho cargo de la investigación. Una mujer con un traje de negocios azul marino entró en la sala de consulta y se presentó como la agente Sarah Michey de la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. Su presencia transformó nuestra crisis familiar en una investigación federal. Señorita Martínez, su caso ha expuesto una sofisticada red de depredación financiera dirigida a profesionales de la enfermería y otros trabajadores de la salud en 3 estados. Vincent Torres ha estado operando este esquema durante más de 15 años. El alcance de la victimización era asombroso. Torres había identificado sistemáticamente a trabajadores de la salud con ingresos estables y fuertes relaciones familiares, y luego utilizaba conexiones románticas o familiares para acceder a su información financiera. Brianne Williams no es el único miembro de la familia que Torres ha manipulado, continuó la agente Michey. Hemos identificado al menos otros 12 casos en los que estableció relaciones a largo plazo con individuos vulnerables, y luego los usó para explotar los recursos financieros de sus parientes. Robert abrió otra carpeta que contenía documentos legales que no había visto antes. Estelle, estamos presentando demandas civiles contra el casino, Vincent Torres personalmente y el representante legal de Torres, Malcolm Pierce, por conspiración para cometer fraude. ¿Quién es Malcolm Pierce?, pregunté. El abogado defensor de Brianne, el que apareció en la audiencia de emergencia de ayer afirmando que todas tus transacciones financieras eran regalos familiares voluntarios. La agente Michey descubrió que ha sido contratado por el casino para representar a múltiples acusados en casos relacionados con Torres. La corrupción era más profunda de lo que había imaginado. Pierce no solo defendía a criminales, era parte de la propia empresa criminal. Hay algo más, dijo la agente Michey sombríamente. Pierce ha estado instruyendo a Brianne y Derek para que afirmen que tú orquestaste toda esta situación como venganza por celos infantiles. Está preparando una defensa que te presenta como una hermana vengativa que fabricó pruebas para destruir la vida de Brianne. El rostro de Derek se sonrojó de ira. Eso es completamente falso. Estelle nos salvó la vida al exponer a Vincent. Sin su documentación, nunca hubiéramos sabido cuán profunda era esta conspiración. ¿Testificarás eso en el tribunal?, preguntó Robert. Absolutamente. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. La agente Michey abrió su computadora portátil y nos mostró imágenes de vigilancia de las cámaras de seguridad del casino. Esto podría ser útil para el testimonio de Derek. Malcolm Pierce, reuniéndose con Vincent Torres y ejecutivos del casino durante los últimos 6 meses, planeando estrategias para llevar a la quiebra a las víctimas seleccionadas. El vídeo era condenatorio. Pierce, Torres y varios otros hombres con trajes caros discutían proyecciones financieras, perfiles de víctimas y estrategias legales para transferir activos antes de que las víctimas pudieran descubrir el robo. Han estado planeando esto durante meses, dije, reconociendo algunas de las fechas que correspondían a mis mayores transferencias financieras a Brianne y Derek. El casino financió en secreto los honorarios legales de Pierce a cambio de una garantía de que las familias objetivos serían forzadas a la bancarrota, permitiendo al casino reclamar sus propiedades como garantía por deudas de juego, explicó la agente Michey. Robert reunió los documentos y se preparó para la siguiente fase de la guerra legal. Tenemos una audiencia programada para el jueves por la mañana. Pierce argumentará que toda la evidencia fue obtenida ilegalmente y que las disputas financieras familiares deben resolverse en privado, en lugar de a través de un proceso penal. ¿Y qué hay de Vincent Torres?, pregunté. Si ha huido del país, ¿cómo probamos su participación? La agente Michey sonrió por primera vez desde que entró en la habitación. Torres cometió un error crítico. Asumió que sus conexiones en el casino lo protegerían indefinidamente. Sin embargo, los registros financieros del casino muestran pagos a miembros de la familia de múltiples víctimas que abarcan varios años. Sacó una gruesa carpeta de extractos bancarios y registros de transferencias electrónicas. Vincent Torres ha estado haciendo pagos de manutención regulares a Brianne Williams desde que cumplió 18 años. Depósitos mensuales que suman más de $200.000, disfrazados de regalos de un amigo de la familia. La revelación me golpeó como un golpe físico.
Brianne había estado recibiendo apoyo financiero de Torres durante 11 años, mientras me manipulaba simultáneamente para que le proporcionara dinero adicional para las necesidades de su familia. Ha estado jugando en ambos bandos, dijo Derek, su voz hueca por la comprensión, recibiendo dinero de Vincent y de Estelle, sin contarle a ninguno sobre el otro. Robert cerró su maletín con firmeza. La audiencia del jueves determinará si esto procede como un asunto civil familiar o una investigación criminal federal. Pierce confía en que puede convencer al juez de que Estelle fabricó pruebas para incriminar a su hermana inocente. Mientras nos preparábamos para regresar a la habitación del hospital de Frank, la agente Michey me entregó su tarjeta de presentación. Señorita Martínez, hizo lo correcto al documentar todo y buscar asesoramiento legal. Sin su meticuloso mantenimiento de registros, Torres habría seguido victimizando a familias indefinidamente. Caminando de regreso por los pasillos del hospital, reflexioné sobre cómo mi vida había cambiado drásticamente en solo una semana. La celebración de mi 29º cumpleaños había expuesto una conspiración criminal que amenazaba no solo mi seguridad financiera, sino la seguridad de toda mi familia. La audiencia del jueves determinaría si se haría justicia o si la red criminal de Torres se cobraría otra víctima. Todo dependía de convencer a un juez de que la lealtad familiar nunca debería requerir aceptar el abuso financiero o proteger el comportamiento criminal. La lucha por la justicia apenas comenzaba. La audiencia del jueves por la mañana tuvo lugar en un tribunal federal del centro. Sus imponentes columnas de mármol y accesorios de latón reflejaban la gravedad de nuestra situación. Llegué temprano con Robert, revisando notas de testimonio y preparándome para lo que podría ser el procedimiento legal más importante de mi vida. Malcolm Pierce entró pavoneándose en la sala del tribunal como un hombre completamente seguro de la victoria. Su caro traje italiano y su reloj de platino sugerían a alguien acostumbrado a ganar casos de alto riesgo, independientemente de la culpabilidad o inocencia de su cliente. Brianne entró con un vestido azul marino conservador y maquillaje mínimo, claramente instruida para parecer una víctima vulnerable en lugar de una criminal calculadora. Derek la seguía de cerca, su energía nerviosa contrastando fuertemente con la arrogante confianza de Pierce. La jueza Patricia Hernández llamó al orden con eficiencia enérgica. Su reputación de procedimientos legales serios y su intolerancia al teatro en la sala del tribunal me dieron la esperanza de que los hechos importarían más que las estrategias manipuladoras de Pierce. Su señoría, comenzó Pierce con un floreo teatral. Estamos aquí hoy porque una hermana vengativa no puede aceptar que su familia espere una responsabilidad financiera básica. La señorita Martínez ha fabricado una elaborada teoría de la conspiración para evitar pagar deudas familiares legítimas. Robert permaneció sentado, permitiendo que Pierce completara su declaración inicial antes de desmantelar sistemáticamente cada afirmación falsa. La defensa querría que este tribunal creyera que el robo de identidad, la falsificación de documentos y el fraude financiero sistemático de Brianne Williams son en realidad las acciones de una hermana amorosa que espera una responsabilidad razonable. La evidencia demostrará lo contrario. La agente Sarah Michey subió al estrado de los testigos primero, presentando los hallazgos del FBI que vinculaban a Vincent Torres con crímenes financieros organizados en múltiples estados. Su testimonio reveló imágenes de vigilancia, registros bancarios y conversaciones grabadas que pintaban un cuadro claro de victimización sistemática. El señor Torres buscaba específicamente relaciones con individuos que tenían miembros de la familia en profesiones estables y bien remuneradas, testificó la agente Michey. Trabajadores de la salud, maestros y empleados del gobierno eran objetivos principales debido a sus flujos de ingresos predecibles y su fuerte lealtad familiar. Pierce objetó repetidamente, afirmando que la evidencia del FBI era irrelevante para una simple disputa financiera familiar. La jueza Hernández desestimó cada objeción con creciente impaciencia ante sus tácticas disruptivas. El testimonio de Derek resultó devastador para la estrategia de defensa de Pierce. Bajo el suave interrogatorio de Robert, Derek proporcionó relatos detallados de la manipulación de Torres, la instrucción de Pierce y la participación directa del casino en la planificación de la conspiración. Vincent Torres nos dijo exactamente qué decir en la fiesta de cumpleaños de Estelle, testificó Derek. Dijo que la humillación pública la presionaría a pagar de inmediato en lugar de cuestionar la legitimidad de la deuda. El contrainterrogatorio de Pierce se volvió cada vez más agresivo a medida que se daba cuenta de que la posición de su cliente se estaba derrumbando. Señor Williams, ¿no es cierto que usted culpa a todos los demás por su adicción al juego y sus malas decisiones financieras?
Asumo toda la responsabilidad por mi problema de juego, respondió Derek con firmeza, pero Vincent Torres explotó mi adicción para manipular a mi familia. Eso no es mi culpa. Eso es comportamiento criminal. El punto de inflexión de la audiencia llegó cuando la agente Michey presentó pruebas de la coordinación directa de Pierce con los ejecutivos del casino. Imágenes de seguridad mostraban a Pierce reuniéndose con Torres y el gerente del casino, William Santos, varias veces durante el último año. Estas reuniones ocurrieron en fechas que corresponden directamente a escaladas en la actividad fraudulenta contra la señorita Martínez, testificó la agente Michey. Pierce no solo defendía a un cliente. Estaba participando en una conspiración criminal en curso. El rostro de Pierce se enrojeció al darse cuenta de que su propia exposición criminal estaba siendo revelada en audiencia pública. Sus objeciones se volvieron más frenéticas y menos sólidas legalmente, atrayendo agudas reprimendas de la jueza Hernández. Su señoría, balbuceó Pierce. Esto es claramente una caza de brujas diseñada para destruir la reputación de una familia inocente. Señor Pierce, respondió la jueza Hernández con frialdad. Le sugiero que se concentre en argumentos legales en lugar de retórica incendiaria. El último testigo de Robert fue Patricia Hoffman, la contadora forense, que había rastreado cada transacción fraudulenta a través de la compleja red que Torres había establecido. Su testimonio conectó la evidencia financiera con la manipulación personal que Derek y Brianne habían experimentado. El casino proporcionó fondos para los honorarios legales del señor Pierce a cambio de transferencias de activos garantizadas de las familias objetivo, testificó Patricia. Esto no fue una coincidencia. Fue un acuerdo comercial diseñado para maximizar las ganancias criminales. Mientras Patricia presentaba gráficos que mostraban los flujos de dinero entre el casino, Torres, Pierce y múltiples familias de víctimas, la atmósfera de la sala del tribunal cambió drásticamente. Incluso Pierce parecía darse cuenta de que su estrategia de defensa se estaba desmoronando bajo el peso de la evidencia documentada. La jueza Hernández convocó un breve receso durante el cual Pierce se reunió urgentemente con Brianne y Derek. Su conversación susurrada se volvió cada vez más acalorada, con Brianne negando con la cabeza repetidamente ante lo que sea que Pierce estuviera proponiendo. Cuando el tribunal se reanudó, Pierce hizo un anuncio sorprendente. Su señoría. Mi cliente, Brianne Williams, desea cambiar su declaración y cooperar plenamente con las autoridades federales a cambio de consideración durante la sentencia. La sala del tribunal estalló en murmullos de sorpresa. Robert sonrió levemente, habiendo anticipado esta posibilidad a medida que la evidencia se acumulaba contra la defensa de conspiración de Pierce. Pero la jueza Hernández no había terminado. Señor Pierce, dada la evidencia presentada sobre su propia participación en esta empresa criminal, ordeno una investigación ética inmediata y suspendo su licencia hasta su finalización. El comportamiento confiado de Pierce se evaporó por completo. Su señoría. Simplemente estaba defendiendo celosamente a mi cliente dentro de los límites legales. Estaba participando en una conspiración criminal, abogado. Alguacil, por favor, escolte al señor Pierce fuera de mi sala de tribunal. Mientras Pierce era escoltado esposado, Brianne rompió a llorar. La realidad de su situación finalmente había penetrado las capas de manipulación y falsas promesas que Torres había usado para controlarla durante más de una década. La agente Michey se acercó al estrado para una conferencia privada con la jueza Hernández y Robert. Su conversación en voz baja duró varios minutos antes de que la jueza se dirigiera nuevamente a la sala del tribunal. Este asunto continuará pendiente de la investigación federal sobre las operaciones del casino y la red criminal del señor Torres. La señora Williams permanecerá bajo custodia federal como testigo cooperante. Mientras los oficiales del tribunal se llevaban a Brianne, ella se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en años, vi un remordimiento genuino en lugar de manipulación en su expresión. Lo siento, susurró. Siento mucho todo. Al salir del juzgado, Robert explicó los siguientes pasos en nuestro viaje legal. Los fiscales federales presentarán cargos penales contra Torres, Pierce y los ejecutivos del casino. Su caso civil para la recuperación financiera procederá por separado. La agente Michey se unió a nosotros en los escalones del juzgado. Señorita Martínez, su valentía al documentar todo y buscar ayuda legal ha expuesto una red criminal que estaba victimizando a familias en 3 estados. Debería estar orgullosa de defenderse a sí misma y a los demás.
Pero aún no sentía ninguna sensación de victoria. Torres seguía prófugo. Mi familia estaba fracturada y mi padre todavía estaba hospitalizado por el estrés de estas revelaciones. La verdadera prueba vendría cuando Torres fuera finalmente capturado y obligado a responder por las vidas que había destruido por la codicia y la manipulación. Hasta entonces, nuestra lucha por la justicia estaba lejos de terminar. 2 semanas después de la audiencia federal, estaba terminando mi turno de noche en el hospital Jefferson cuando la agente Mitchell llamó con noticias urgentes. Vincent Torres había sido localizado en un aeropuerto privado a las afueras de Atlantic City, intentando abordar un vuelo charter a las Islas Caimán. Lo traeremos esta noche, dijo. Pero hay algo que necesitas saber. Torres exige reunirse con tu familia antes de discutir acuerdos de culpabilidad. Afirma tener información sobre amenazas hechas contra tu padre y los niños. Mi sangre se heló. Frank había sido dado de alta del hospital, pero permanecía débil y ansioso por posibles represalias de los socios de Torres. La idea de que Jackson y Emma pudieran estar en peligro hizo que mis manos temblaran mientras agarraba el teléfono. ¿Qué tipo de amenazas?, pregunté. Torres no lo dirá. Insiste en hablar directamente con tu familia, particularmente con tu madre. La agente Mitchell hizo una pausa. Hay algo más. Hemos confirmado a través de pruebas de ADN que Torres es, de hecho, el padre biológico de Brianne. La revelación, aunque no del todo sorprendente dados los acontecimientos recientes, todavía golpeó como un golpe físico. Margaret había guardado este secreto durante 30 años, y ahora se estaba convirtiendo en evidencia en un caso penal federal. Conduje directamente a la casa de mis padres, encontrándolos en la cocina donde habían estado pasando la mayoría de las noches desde la hospitalización de Frank. El estrés de las últimas semanas los había envejecido a ambos significativamente, y me preocupaba el shock adicional que las demandas de Torres pudieran causar. ¿Quiere reunirse con nosotros?, preguntó Margaret, su voz temblando. Después de todo lo que ha hecho para destruir a nuestra familia. Frank extendió la mano sobre la mesa para agarrarla de ella. Quizás es hora de que la verdad salga por completo. Hemos estado guardando demasiados secretos durante demasiado tiempo. La agente Mitchell llegó en 1 hora, acompañada por 2 agentes federales adicionales y Robert Calvel. Su expresión seria sugería que esta reunión conllevaba riesgos significativos más allá del simple testimonio de un testigo. Torres está detenido en el centro de detención federal, explicó la agente Mitchell. Ha accedido a proporcionar información sobre su red criminal a cambio de protección de los socios del casino que quieren eliminarlo antes de que pueda testificar. ¿Protección de quién?, pregunté. Torres trabajaba para gente mucho más peligrosa que los gerentes de casino. Sus crímenes financieros estaban financiando empresas criminales más grandes, y esas organizaciones lo ven como una responsabilidad ahora que ha sido expuesto. El viaje al centro de detención se sintió surrealista. Hace 3 semanas, había sido una enfermera trabajadora enfocada en ayudar a otros y apoyar a mi familia. Ahora, me reunía con agentes del FBI para confrontar al cerebro criminal que había estado manipulando nuestras vidas durante más de una década. La sala de visitas del centro de detención era estéril e institucional, con mesas de metal atornilladas al suelo y cámaras monitoreando cada conversación. Cuando Torres entró con un mono naranja y esposas, me sorprendió lo ordinario que parecía. Este era el hombre que había destruido sistemáticamente familias para obtener ganancias financieras, pero parecía cualquier empresario de mediana edad que había pasado por malos tiempos. Su cabello canoso estaba desordenado. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño, y su comportamiento confiado había sido reemplazado por una ansiedad nerviosa. Margaret, dijo suavemente, mirando directamente a mi madre. Gracias por venir. Sé que esto es difícil. La compostura de Margaret se rompió de inmediato. 30 años de emociones enterradas se derramaron en un torrente de ira y dolor. Difícil, destruiste la vida de mi hija. La pusiste en contra de su propia familia. La convertiste en una criminal. Le di a Brianne oportunidades que nunca habría tenido de otra manera, respondió Torres a la defensiva. La apoyé cuando su verdadera familia ignoró su potencial. Frank se inclinó hacia adelante, su voz firme a pesar de su reciente crisis de salud. Manipulaste a una adolescente para que se convirtiera en una herramienta para crímenes financieros. Eso no es apoyo. Eso es preparación y explotación.
La fachada de rectitud de Torres comenzó a desmoronarse mientras enfrentaba todo el peso de la ira de su víctima. No entienden la presión bajo la que estaba. Los dueños del casino, la gente a la que le debía dinero, exigían resultados. La agente Michey interrumpió con precisión clínica. Señor Torres, usted accedió a proporcionar información sobre las amenazas hechas contra la familia Martínez. Estamos aquí para documentar esas amenazas para la consideración de los servicios de protección. Torres miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. Los ejecutivos del casino no están contentos con esta investigación. Han dejado claro que cualquier miembro de la familia que continúe cooperando con las autoridades federales enfrentará consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?, exigió Robert. William Santos, el gerente de operaciones del casino, tiene conexiones con usureros y cobradores de deudas que se especializan en la intimidación. Mencionó específicamente atacar la condición cardíaca de Frank y los horarios escolares de los niños. Margaret jadeó, cubriéndose la boca con horror. Las amenazas no eran una intimidación vaga. Eran planes específicos para dañar a miembros vulnerables de la familia. Por eso quería reunirme con ustedes, continuó Torres, su voz quebrándose. Nunca tuve la intención de que nadie saliera herido físicamente. Se suponía que los esquemas financieros eran operaciones limpias y profesionales. Limpias, dije, mi voz subiendo de tono. Me robaste $43,000 personalmente y manipulaste a mi hermana para que cometiera robo de identidad. ¿Llamas a eso limpio? Torres me miró directamente por primera vez desde que entró en la habitación. Estelle, nunca se suponía que salieras herida. Se suponía que Brianne manejaría todo en silencio, tomaría lo que necesitaba y nunca te habrías enterado de la diferencia. Pero sí me enteré, respondí con firmeza. Y ahora te enfrentas a cargos federales porque subestimaste a alguien que veías como un objetivo fácil. La reunión continuó durante otra hora mientras Torres proporcionaba detalles sobre las operaciones del casino, nombres de conspiradores adicionales y amenazas específicas contra nuestra familia. La agente Michey grabó todo mientras Robert tomaba notas para nuestros procedimientos civiles. Mientras nos preparábamos para irnos, Torres hizo una última súplica desesperada. Margaret, sé que fallé como padre para Brianne. Sé que destruí cualquier oportunidad de una relación con ella o contigo. Pero, por favor, no dejes que Santos lastime a los niños. ¿Son inocentes en todo esto? Margaret se levantó lentamente, su dignidad intacta a pesar de la devastación emocional que Torres había causado. Vincent, perdiste el derecho a llamarte padre cuando elegiste la codicia en lugar de proteger a tu hija. Frank ha sido más padre para Brianne en 30 años de lo que tú podrías ser jamás. Al salir del centro de detención, sentí una mezcla de alivio y ansiedad continua. La cooperación de Torres ayudaría a condenar a sus socios criminales, pero las amenazas contra nuestra familia ahora estaban documentadas y eran reales. La agente Michey nos aseguró que los servicios de protección monitorearían las escuelas de Jackson y Emma y que se implementarían medidas de seguridad adicionales en torno a las citas médicas de Frank. El FBI se estaba tomando en serio las amenazas de Santos. Pero la revelación más importante de la noche no fue sobre conspiraciones criminales o delitos financieros. Fue ver a mis padres finalmente confrontar los secretos y mentiras que habían envenenado nuestras relaciones familiares durante décadas. Frank rodeó a Margaret con el brazo mientras caminábamos hacia nuestros autos. No más secretos, dijo en voz baja. Pase lo que pase después, lo enfrentaremos juntos, con total honestidad. La confrontación final con Torres no había traído un cierre, pero había traído claridad. La curación de nuestra familia requeriría más que victorias legales. Requeriría reconstruir relaciones basadas en la verdad en lugar de la manipulación y el miedo. El verdadero trabajo apenas comenzaba. 6 meses después de mi desastrosa fiesta de cumpleaños, me encontraba en el mismo tribunal federal donde había comenzado nuestra batalla legal. Pero esta vez, la atmósfera era de resolución en lugar de conflicto. La jueza Hernández estaba a punto de dictar la sentencia final para todos los acusados en lo que los medios habían denominado el caso de la red de depredadores familiares. Vincent Torres entró en la sala del tribunal con grilletes, su mono naranja un marcado contraste con los trajes caros que había usado durante su carrera criminal. Su cooperación con las autoridades federales había expuesto una red de crímenes financieros que abarcaba 12 estados e involucraba a más de 50 familias víctimas.
Malcolm Pierce se sentó en la mesa de la defensa, con aspecto demacrado y derrotado. Su licencia de abogado había sido revocada permanentemente, sus bienes confiscados para compensar a las víctimas y su reputación destruida sin posibilidad de reparación. El hombre que había planeado presentarme como una hermana vengativa ahora enfrentaba su propia responsabilidad penal. Derek se sentó en la galería con sus hijos, Jackson y Emma, que habían estado con los servicios de protección durante la investigación. Su tratamiento para la adicción al juego progresaba bien y había encontrado un empleo legítimo en una empresa de construcción especializada en renovaciones de hospitales. Lo más importante, Brianne se sentó a mi lado en la primera fila, con ropa sencilla y sin joyas. Los últimos 6 meses bajo custodia federal la habían transformado drásticamente. Atrás quedaba el sentimiento de derecho manipulador que había caracterizado nuestra relación durante años, reemplazado por un remordimiento genuino y un deseo desesperado de reconstruir lo que Torres había destruido. Vincent Torres, comenzó la jueza Hernández, su voz llevando el peso de una justicia aplazada por demasiado tiempo. Usted orquestó una empresa criminal que se dirigió sistemáticamente a familias trabajadoras estadounidenses para su explotación financiera. Su manipulación de individuos vulnerables, incluida su propia hija, representa el peor tipo de traición imaginable. Torres permaneció en silencio mientras la jueza continuaba. Por la presente, se le condena a 15 años en una prisión federal por crimen organizado, lavado de dinero, conspiración e intento de extorsión. Tras su liberación, permanecerá bajo supervisión durante 5 años adicionales, sin que se le permita contactar a ninguna de las familias víctimas. Malcolm Pierce recibió 5 años por conspiración y violaciones éticas. Su carrera legal terminó permanentemente. William Santos, el gerente de operaciones del casino, recibió 12 años por su papel en la coordinación de los crímenes financieros y por hacer amenazas contra nuestra familia. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando la jueza Hernández se refirió a los acuerdos civiles. El tribunal otorga a Estelle Martínez la restitución total de $720.437,63, más daños punitivos de $130.000, que se pagarán con los activos confiscados del casino y las ganancias criminales. $850.000 no borrarían el trauma emocional que Torres había infligido a nuestra familia, pero representaba la justicia reconocida y los crímenes castigados. Más importante aún, proporcionaba recursos para reconstruir lo que se había dañado. La sentencia de Derek reflejó su cooperación y su genuino remordimiento. 2 años de libertad condicional con requisitos de servicio comunitario y asesoramiento obligatorio sobre adicciones parecían apropiados para alguien que había sido manipulado para cometer un comportamiento criminal en lugar de orquestarlo él mismo. El caso de Brianne era más complejo. Como hija de Torres y cómplice principal, enfrentaba una seria exposición criminal, pero su cooperación y la obvia manipulación psicológica le valieron la consideración del tribunal. Brianne Williams, dijo la jueza Hernández, sus acciones causaron un daño significativo a su hermana y su familia. Sin embargo, el tribunal reconoce que usted fue victimizada por el mismo criminal que explotó sus relaciones. Por la presente, se le condena a una sentencia suspendida de 2 años con 5 años de libertad condicional, requisitos de restitución total y asesoramiento psicológico obligatorio. Al concluir los procedimientos judiciales, la agente Michey se acercó a nuestra familia con las últimas actualizaciones. La cooperación de Torres ha llevado a arrestos adicionales en otros 3 estados. Su valentía al exponer esta red ha protegido a docenas de otras familias de una explotación similar. Al salir del juzgado, sentí una compleja mezcla de emociones. Se había hecho justicia a través del sistema legal, pero el verdadero trabajo de sanación familiar apenas comenzaba. Durante los meses siguientes, reconstruimos nuestra relación lenta y cuidadosamente. Brianne se inscribió en terapia de arte y descubrió talentos para el diseño de joyas que habían sido reprimidos durante sus años bajo la influencia de Torres. Su pequeño negocio de creación de piezas personalizadas para boutiques locales crecía de manera constante. Derek completó con éxito su programa de adicción y encontró una satisfacción genuina en el trabajo de construcción. Su relación con sus hijos se estaba sanando a medida que aprendían a confiar en su compromiso con la recuperación y la honestidad. Lo más importante, mis padres iniciaron terapia familiar para abordar décadas de disfunción y favoritismo que habían creado las vulnerabilidades que Torres explotó. La condición cardíaca de Frank se estabilizó a medida que disminuía el estrés y Margaret finalmente encontró la paz al confrontar los secretos que había guardado durante 30 años.
Usé el dinero del acuerdo para abrir una clínica de salud comunitaria en un vecindario desatendido donde muchas familias luchaban exactamente con las vulnerabilidades financieras que Torres había atacado. El Centro de Bienestar Familiar Martínez no solo proporcionaba atención médica, sino también asesoramiento financiero y asistencia legal para familias que enfrentaban explotación económica. A la ceremonia de apertura de la clínica asistieron otras familias que habían sido victimizadas por la red de Torres. Sus historias de recuperación y resiliencia me recordaron que la sanación era posible incluso después de una traición devastadora. Brianne habló en la ceremonia, su voz firme a pesar de la emoción obvia. Mi hermana Estelle me enseñó que la verdadera fortaleza familiar proviene de la honestidad y la responsabilidad, no de permitir comportamientos destructivos. Me salvó de una vida que ni siquiera me daba cuenta de que estaba destruyendo a todos los que decía amar. De pie en la clínica que llevaba el nombre de nuestra familia, rodeada de personas cuyas vidas habían sido tocadas tanto por la explotación criminal como por la sanación comunitaria, reflexioné sobre el viaje que nos había llevado a este momento. La manipulación financiera destruye las relaciones porque viola la confianza que hace posible el amor. Pero el perdón auténtico y el crecimiento personal pueden reconstruir cimientos más fuertes cuando las personas eligen la responsabilidad en lugar de la defensiva. Mi 29º cumpleaños había expuesto un comportamiento criminal que amenazaba todo lo que valoraba, pero también reveló una fuerza interior que no sabía que poseía y lazos familiares que podían sobrevivir incluso a la peor traición cuando la verdad reemplazaba a la manipulación. Torres había atacado a nuestra familia porque creía que la generosidad era debilidad y la confianza era vulnerabilidad. En cambio, descubrió que la amabilidad respaldada por el coraje y la documentación es la fuerza más poderosa contra aquellos que explotarían los buenos corazones de los demás. Defenderse no significa abandonar la esperanza en la redención de los demás. Significa crear un espacio para relaciones auténticas basadas en el respeto en lugar de la explotación. A veces, el mayor regalo que puedes dar a alguien es negarte a permitir su comportamiento destructivo. El Centro de Bienestar Familiar Martínez atiende a docenas de familias cada mes, proporcionando atención médica, asesoramiento financiero y apoyo legal para quienes enfrentan explotación económica. Cada paciente me recuerda que sanar comunidades requiere individuos dispuestos a enfrentar verdades difíciles y exigir responsabilidad a quienes aman. La verdadera fortaleza familiar crece al enfrentar los problemas juntos en lugar de proteger mentiras cómodas que permiten que el comportamiento criminal florezca. La justicia y el perdón no son opuestos. Son fuerzas complementarias que crean espacio para que se desarrollen relaciones auténticas. Mi hermana Brianne ahora crea hermosas joyas que alegran a los clientes de toda la ciudad. Derek construye hospitales y escuelas que sirven a las comunidades por generaciones. Mis padres modelan una comunicación honesta para nietos que nunca conocerán la confusión de los secretos familiares y la manipulación. Y yo practico la enfermería en una comunidad donde las familias reciben apoyo antes de que los depredadores financieros puedan atacar su generosidad y confianza. La prevención siempre es mejor que el enjuiciamiento, pero ambos son necesarios para proteger a los vulnerables de aquellos que explotarían sus buenos corazones. Vincent Torres está en una prisión federal durante los próximos 14 años, pero las familias a las que atacó están construyendo comunidades más fuertes basadas en el apoyo mutuo en lugar de la explotación criminal. Esa es la verdadera victoria, la justicia alcanzada. ¿Alguna vez te has encontrado apoyando financieramente a miembros de tu familia, solo para descubrir que se estaban aprovechando de tu generosidad? ¿Cómo manejaste la situación y qué lecciones aprendiste sobre establecer límites con las personas que amas? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Por favor, dale me gusta a este vídeo si te ayudó a pensar sobre la dinámica familiar y los límites financieros de una nueva manera. Suscríbete para escuchar más historias sobre cómo defenderte mientras mantienes la esperanza de sanar las relaciones. Y por favor, comparte esto con cualquiera que pueda estar lidiando con desafíos similares en sus propias familias. Gracias por escuchar mi historia y por apoyar a otros que encuentran el coraje para decir la verdad, incluso cuando significa confrontar a las personas que aman. Que sus propias familias encuentren fuerza a través de la honestidad y sanación a través de la responsabilidad. Hasta la próxima vez, recuerda que protegerte no es egoísta cuando crea un espacio para que crezca el amor auténtico.